no los terminé de contar, creo que eran 4, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy iniciamos un nuevo episodio en AT Genomics. Es un nuevo episodio, una nueva temporada, un nuevo webcast, un montón de cosas. Y esta nueva temporada, o bueno, esto que estamos iniciando, lo comparto junto con Otoniel y Vic. ¿Cómo están el día de hoy? Hola, Hola, bien. hola, ¿qué tal? Todos Y muy bien. juntos, pues somos AT Genomics. Nos interesa la formación en bioinformática, tener experiencias de aprendizaje efectivas. Y esta serie que vamos a estar creando es contenidos, entrevistas, todo relacionado para acercarte al mundo bioinformático. Y si ya formas parte del mundo bioinformático, también que creamos una comunidad en conjunto, ¿vale? Entonces, pues les agradezco que el día de hoy anden por acá. Y el título de este capítulo lo nombramos Agítese antes de usar, que se suena así como marca Acme. Ajá. Y busca responder la pregunta, ¿qué necesito hacer o qué necesito, mejor dicho, para hacer bioinformática? ¿Ok? Antes de iniciar y hablar mucho más del tema, me parece adecuado que, bueno, número 1, que les demos la bienvenida y número 2, que comencemos a presentarnos, porque pues es medio grosero que no sepan quiénes somos nosotros y que ya empezamos a hablar así de pronto, ¿no? Siempre a mí me dijeron mis papás que que no tengo que hablar con los extraños y me tengo que presentar. Así que, pues vale, les dejo a ustedes primero presentarse, chicos, quien quiera. Otto, Vic. Bueno, me presento, me llamo Toniel Maya, soy de Chiapas, soy químico farmacobiólogo, hice la maestría y el doctorado en el CIMBESTAB Zacatenco en genética y biología molecular. Toniel Maya. Hola, yo soy Vic Flores, Ve Florelo en todas mis redes sociales. Igual hice posgrado en CIMBESTAB Zacatenco, haciendo un montón de bioinformática desde tiempos inmemoriales. Y yo soy Diana. Bueno, ya les había dicho al inicio, conocí a estos dos chicos en el CIMBESTAB, justo en la maestría, y yo me he enfocado más al área comercial de innovación de servicios orientado a datos biológicos, ¿no? Al análisis de datos biológicos. Y bueno, pues todo este equipo que conformamos busca pues atraerles mucho más al tema bioinformática y me gustaría platicar, que empecemos a conversar un poco de sus historias dentro de cómo comenzaron, ¿no? Entonces, primero quisiera saber, pues, en dónde, cuándo, cómo iniciaron en este mundo, chicos. Otto. Ah, Otto, bueno, sí, sí, Otto. yo empecé en bioinformática porque, bueno, yo tengo la formación en el área farmacéutica en QFB y se supone que yo iba a trabajar de ello. Pero tuve un verano científico en la Universidad de Puebla con un doctor que estaba manejando interacción ligando-receptor. Él utilizaba Linux, pues utilizaba Red Hat. Le escribí y me dijo, mira, sí tengo lugar en mi laboratorio, pero yo utilizo Linux, ¿no? Algunos años atrás. Muy bien. Sí. Hace mucho tiempo, cuando estaba haciendo la maestría, tenía que hacer un experimento en el cual me pedían una predicción. Y para ello requería utilizar un programa específico y un sistema operativo específico, ¿no? Entonces, lamentablemente yo no tuve quien me guiara en todo eso, entonces me arriesgué a intentarlo yo solito y fracasé miserablemente. Entonces, lo dejé un poquito de lado, pero en 2009 nos acogió en un curso el doctor Pablo Vimesa de Ciencias Genómicas, y él nos fue llevando mucho de la mano en todo esto. Entonces ya de 2009 para acá ya fue bioinformática a tope. Ya no paramos de hacer bioinformática en el grupo de trabajo en donde yo estaba, y actualmente pues a eso me dedico. Soy bioinformático ya profesional en una empresa y hago una estancia postdoctoral en la Angevia. Muy bien. Y aparte muchos otros proyectos que ya nos estarás contando en alguna ocasión, Sí. ¿no? Oye, Otto, también creo que falta que nos digas dónde estás.
bueno, la experiencia que tengo, aparte del doctorado, también estuve trabajando bioinformática desde la maestría, empezando trabajando con fagos inicialmente, después con bacterias, después 16S, después Shotgun, uno que otro por ahí de RNA-seq también. Actualmente estoy en un postdoctorado en Dinamarca, en un centro de investigación de metabolismo. Y antes de esto estuve trabajando 2 años en Senacica, en la subdirección de secuenciación y bioinformática. Entonces, sí, algo le sabemos a esto. Por supuesto que sí. Pues bueno, como ven, son elementos que traen experiencia y justo esa experiencia es lo que queremos transmitirles. Y, y claro, o sea, ya nos hablaron un poquito de cómo comenzaron, cuáles fueron sus mentores, pero me queda claro que en ambos casos, o sea, la formación inicial no fue computación, no fue Sí. programación, nada por el estilo, ¿no? O sea, nada que ver, o sea, ni te lo imaginabas, ¿no? No, no, no. Entonces, No, nada que ver. y respecto a eso, pues quería preguntarles, pues, ¿cuál había sido antes de empezar a conocer Linux, gracias a que pues prácticamente su vida académica los obligó a eso? Sí. Pero, ¿cuál fue su acercamiento a las computadoras, no? Y de qué manera pues les llegó también ese interés, porque creo yo, o al menos lo que veo, es que la gente también que le interesa o que le gusta la bioinformática, de cierta manera, antes tuvo cierto contacto, ¿no? Con las computadoras. Entonces, platíquenos algo de eso. Aprovechando que hoy es el Día del Orgullo Geek, estaba, Uf, no, estaba haciendo memoria acerca de todo esto y hubieron dos acercamientos. El primero fue hace mucho tiempo, en los 90, porque mi papá me traía la revista esta de Club Nintendo y en esta revista tenían una sección en donde explicaban código binario. Y dije, órale, se ve bien padre esto, ¿no? Entonces medio había nociones de eso, pero pues, no, obviamente no lo pude poner en práctica porque mi formación fue de químico, ¿no? Pero ya estando ahora sí en la licenciatura, ah, empecé como a trabajar con cositas de visualización de música. En mis tiempos libres lo que hacía era poner el reproductor Winamp y empezar a moverle a su editor de visualizaciones y empezar a poner música que se viera bonita, ¿no? Eventualmente pues sí saqué algunas cosas interesantes, pero nada que ver, ¿no? O sea, solamente era como por el puro gusto de picarle, ¿no? Y de saber cómo funcionaban esas ecuaciones y así. mira, de paso de que ya hablaste de eso, por acá teníamos ese video, solamente que como que no está dando play, pero bueno, ya de paso hablamos de nuestras edades, ¿verdad? Ya quedó ahí claro, Híjole, pues ¿no? Pero lo que te referías era esto, ¿no? Vic, a estos cambios o estas configuraciones que le podías hacer al Winamp, por ejemplo. Claro. Híjole, Bueno, pues mi ya lo ejemplo, voy a mi, dejar mi- mi ej- que mi ejemplo también va por esa línea temporal. Yo empecé con el MSN, empezando a utilizar muchas travesuras en el Messenger, sobre todo cambiar, enviar zumbidos, enviar muchísimos zumbidos, modificar todos los skins que tenía el Messenger, empezar a utilizar algo que se llamaba Mail Bombers, que era enviar muchos correos y saturabas la bandeja de Hotmail porque solamente tenías 2 megas en su momento. Entonces, ese tipo de cosas es cuando yo empecé a utilizar, ¿no? Y la transición entre el Windows Millennium Edition y el Windows XP. Entonces, en esa transición yo gastaba mucho tiempo en los cibercafés. Entonces, ese fue el acercamiento que yo tenía con las computadoras y estar moviendo ahí, ¿no? A las computadoras que tenías en el cibercafé y hasta desconfigurarlas. Pero sí fue desde esa curioseando. época, curioseando prácticamente todas las configuraciones que se le puede cambiar esto, que se le puede cambiar aquello. Y yo creo que ahí empezó la, la, la curiosidad de hacer algo respecto a las computadoras, pero no se dio el estudiar, o sea, no me llamaba la atención como para dedicarme a eso o estudiar eso, pero pues ahí andaba uno de curioso con las máquinas, ¿no? O a lo mejor uno ni sabía, porque pues a lo mejor ya traía como que no el gusto por el área biológica y por ahí nos fuimos, ¿no? Pero Pues yo quería estudiar música, entonces, sí, al final, unas cosas que sucedieron, no pude aplicar a una ingeniería en sistemas, entonces apliqué a QFB. Entonces dije, pues QFB.
Entonces, ahí nos quedamos en QFB y me gustó también. Entonces ya después dije, ah, caray, puedo usar también las computadoras como una herramienta, ¿no? Eso fue. Pues sí, Ujú. sí, creo que al final el camino te llevó a eso, ¿no? En tu caso también. O sea, tal vez sí tuviste un interés por estudiar ingeniería de sistemas, pero el camino al final te regresó un poco ahí a combinar las cosas, ¿no? Mm. Y creo que los tres compartimos también esta cuestión y pasión por los datos biológicos, ¿no? Por el interés del porqué de las cosas biológicas. En mi caso de Sí. formación soy ingeniero bioquímico. Ahí también comparto otra cosa con Vic, que también somos de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Poli. Exacto. Y bueno, o sea, nos llegamos a encontrar, ¿no? En el Simvestab y 100% Simvestab también, ¿no? Alto Así mar. es. Pues bueno, ya platicamos un poco de nosotros. Ya habrá en alguna otra ocasión de oportunidad de conversar mucho más pero centrándonos ahora a las recomendaciones y al tema que tenemos el día de hoy, ¿no? Agítese antes de usar es relacionado a qué elementos, ¿no? ¿Qué elementos necesito mezclar, agitar, para que sea bioinformática o bioinformático, ¿no? Y un bioinformático y bioinformática puede estar pues en distintos ámbitos, desde el privado, desde el, investigación, etc. Pero bueno, y ustedes han estado en Todo. ambos tipos de campos, ¿no? Bueno, yo también he estado en distintos campos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería una de las primeras cosas que recomendarían, pues, hacer si estás como interesado en este tema, ¿no? Si quieres aprender bioinformática o quieres ser un bioinformático, ¿qué es de lo primero que, que recomendarías? Algo así como, ¿qué le dirías a tu yo de hace 10 años, ¿no? Para hacerle la vida un poco más sencilla? El primero, ya luego nos seguimos con el otro. No tener miedo. O sea, No ya tener. después de pensarlo así mucho, es, ok, o sea, muchas veces nosotros nos limitamos un poco a por qué hacer tal o cual cosa, porque decimos, a lo mejor voy a descomponer la computadora, a lo mejor ya no va a servir mi laptop, ¿no? En mi caso sí fue un poco eso, ¿no? Que cuando traté de instalar este programa, troné una computadora y como estaba haciendo la tesis, era así como de, no me puede estar pasando esto en este momento. Entonces fue como un poco, echarse un poco para atrás, ¿no? Ya después que me enseñaron bien cómo se tenía que hacer, dije, ah, ok, ya no se ve tan difícil, ya lo puedo hacer, ¿no? Pero no era más que miedo, ¿no? Miedo a que tronara la compu, a que perdiera mis datos. Eso, o sea, muchos estudiantes ven la terminal, ven la línea de comandos y dicen, eso no es para mí, yo quiero algo que sea con el mouse y que le pueda picar y que se vean colorcitos y que se vea bonito. Y está bien, pero el punto es que no estamos acostumbrados a ver eso y sentimos un poco de miedo, miedo por algo nuevo. Entonces, lo primero que le diría a cualquier persona es, no le tengas miedo, es tan fácil o difícil como tú lo vayas a hacer, pero de que lo vas a poder hacer, lo vas a poder hacer. Muy bien. ¿Tú, Otto? Pues el Repite la consejo pregunta. sería, ¿me podría repetir la pregunta? Aprende un lenguaje de programación. O sea, yo creo que ese sí también es un consejo que me daría. Dirías, bueno, yo empecé con el sistema operativo para usos eh, mundanos, podrían decirse. O sea, empecé por únicamente diversión o únicamente entretenimiento. Empecé a jugar con Linux y a querer, eh, pues, jugar con las redes inalámbricas y cosas relacionadas con eso que no voy a mencionar. Pero, pues sí le diría, ¿no? En lugar de estar invirtiendo el tiempo en unas cosas que son más de ocio, pues sí invertir tiempo en aprender un lenguaje de programación, ¿no? Entonces, estructurado y en su momento quizás no eh, útil en su momento, pero sí irse empapando de los términos, irse empapando de eso más profundamente, ¿no? Entonces, esto sirve a la ¿Sabes larga. ahí que yo diría también? Ay, perdón, te No, interrumpí. no, 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 adelante. Sí, Que bueno, yo ahí ese sería. agregaría tal vez,
o sea, sí el lenguaje de programación, pero de nuevo, con lo que dice Vic, o sea, no le tengas miedo a eso tampoco. Y también lo Ah, bueno, puedes eso hacer es un poco difícil, eso divertido. es difícil, porque tú Lo puedes hacer encuentras un libro. divertido, ponte un problema, ¿no? Un problema más aterrizado Claro. a algo que puedas utilizar. O sea, si El en detalle es este que uno no momento, tiene el antecedente y eso da mucho temor cuando uno empieza a leer un libro de programación y te empiezan a hablar en términos que tú dices, "Oh, ¿de qué se trata esto? No lo entiendo". Entonces, pues da lo mismo si tú empiezas a leer un libro de biología desde cero y no tienes ni la mínima idea de eso, pues te va a resultar de la misma manera, pero mientras más te vas pues profundizando en el tema, pues te vas volviendo más familiar con los términos, ¿no? Entonces, es una información que en su momento va a generar grandes frutos a la larga, ¿no? Entonces, esa sería como la primera cosa que yo diría, aprende un lenguaje de programación, el que sea, ¿no? Ahorita hay muchos que están de moda, hay otros que estuvieron de moda en su momento, pero siempre es bueno escoger un lenguaje de programación, uno que sea útil, ¿no? Entonces ya después vamos a ver cuál es más poderoso, menos sí, poderoso, fácil, difícil. Entonces, hay herramientas pues más específicas, pero sí, aprende uno, ¿no? Por lo menos los conceptos básicos. Y ya después, también sería, pues presta más atención en tus clases de estadística, ¿no? O sea, guarda tus apuntes, aprende el concepto, quizá no sepas hacerlo manualmente, pero sabes el concepto y eso te sirve mucho, ¿no? O sea, en algún lenguaje de programación y algo de estadística, porque en algún momento lo vas a necesitar, ¿no? Entonces, y pues sí, sí. cero miedo, como dice Vic, ¿no? Bueno, Víctor lo dijo más propio, ¿no? Pero cero miedo, ¿no? Sí. Sí, eso de la estadística a veces lo ninguneamos, ¿no? Ay, ¿eso para qué? ¿No? O sea, a mí también me tocó, ¿no? Estar en la escuela y te llegaban a dar probabilidad estadística o tal cual un modulito, ¿no? Creo que ni siquiera, por ejemplo, en la maestría, no me acuerdo si llegamos a tener estadística, por ejemplo. No lo sé. No, usted. O tema, ¿no? Creo que no. Aunque Entonces, ajá. también, o sea, el punto es, y parte de la finalidad de todo esto que venimos haciendo como AT Genomics es la estadística que nos dan a nivel superior o incluso en la maestría. A mí se me dieron estadística en la maestría. Reprobé estadística la primera vez. Ah, es que no nos la saben dar porque son matemáticos. Entonces, un matemático le habla a otro matemático en un lenguaje que ellos dominan perfectamente bien. Pero cuando un matemático le empieza a hablar a un biólogo, hay un puente de comunicación que no existe. Entonces al biólogo se le complica un poco decir, ¿cómo una distribución de puntitos me va a decir que mi individuo puede o no ser susceptible a una enfermedad cardiovascular, ¿no? No conectamos esos puntos. Entonces, nosotros queremos hacer un poquito esto, ¿no? De que hablamos un poco los dos idiomas, de hacer cosas matemáticas, de hacer un poco cosas computacionales, pero hacer un montón de cosas biológicas. ¿Para qué? Para que si tú te encuentras con un lenguaje de programación, no te sea tan duro el golpe de enfrentarte a la sintaxis, a la terminología, decirte, ok, es que cuando dicen este término se refieren a esto, cuando dicen esto se refieren a esto otro, ¿no? Mm. Entonces, sí, o sea, el problema con todo esto no solamente es que le tengamos o no miedo a las cosas, sino también cómo te las den. Entonces, es lo que queremos hacer. Sí, y afrontarte también a la realidad que tienes. Nosotros, esa es justo la idea, ¿no? Creo que con base a la experiencia que hemos tenido, todo este contenido que empezamos o que vamos a estar distribuyéndoles es con la mera intención de, bueno, difundir, ¿no? La bioinformática como nos hubiera gustado también que a nosotros nos lo hubieran enseñado, ¿no? Y pues esto se va a ir complementando junto con la comunidad que vayamos creando, ¿no? Entonces ahí los invitamos también a seguirnos en todas las redes sociales, a todo lo que vayamos publicando y a comentando cualquier duda que vayan teniendo. Mm. Bueno, regresemos un poquito a la plática y también para irlo combinando con experiencias y por qué, digamos, deberías interesarte o ser bioinformático o involucrarte con la bioinformática, ¿no? Me gustaría que nos compartieran qué es lo más valioso, o sea, que ustedes ven en ser bioinformático, ¿no? Cómo
cómo lo sienten o qué es lo que les gusta de esta labor. Mm, Ujú. sin palabras. Sí, es una bonita área porque es muy dinámica y al ser dinámica es un reto, pero también es muy divertido esa parte, pues de poder siempre estar, no innovando, sino siempre adaptándose al cambio, ¿no? La bioinformática pues va a la par del desarrollo de algoritmos que permiten la implementación de una herramienta y va a la par también del avance tecnológico en el procesamiento de datos, ya sea la nube, o sale un nuevo procesador, o sale una nueva computadora, ahora agregan elementos de inteligencia artificial y cosas de machine learning. Tú dices, wow, ahora ese tipo de herramientas se puede aplicar. Entonces es muy dinámico. Lo que tú aprendiste ahorita, el concepto permanece, pero la herramienta cambia. Entonces eso te permite que sea flexible, ¿no? Entonces, si tú analizas un set de datos, ya conoces ese set de datos y ahora vas a utilizar otro set de datos, a pesar de que ya tienes la idea qué es lo que vas a hacer, qué herramientas vas a utilizar, muy probable los caminos que vas a tomar son diferentes, ¿no? Por la misma naturaleza de los datos. Y eso te permite, pues, explorar diferentes posibilidades, frustrarte de diferente manera, aprender también algunos trucos en el camino y tú dices, ah, sí, sí, para el siguiente set de datos nada me va a sorprender. Y llega el siguiente set de datos y tú dices, wow, o sea, se supone que es lo mismo, son letras, pero al final de cuentas, este, siempre hay un pequeño detalle, siempre hay cosas que hacen esto algo bastante divertido, ¿no? Y pues, no te aburres, ¿no? Prácticamente es muy padre. Siempre hay reto. Es un reto. Yo comparto justo esto que dice Otto de nunca te aburres porque, o sea, empiezas con una cosa sencillita. Bueno, nada más como referencia, Otto y yo comenzamos trabajando con virus pequeñitos y eventualmente dices, pues a lo mejor puedo de empezar a trabajar otra cosa, ¿no? Como bacterias, como humanos. Y ya después ya nada te asusta, ¿no? Porque si te dicen, oye, vamos a analizar datos de plantas, dices, vengan los datos, ¿no? Viene, Bueno, vamos a analizar datos de humanos, vengan los datos, ¿no? Entonces está muy divertido porque, o sea, no es como que estemos en una línea de producción haciendo cosas exactamente la misma siempre, sino que es, hoy es un proyecto que tiene que ver con esto, mañana es un proyecto completamente diferente, pasado mañana, quién sabe, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que eso es como una de las partes más padres. Y no solo eso, ¿no? Sino también poder ver que esto tiene un impacto directamente medible, ¿no? Que es lo que uno hace como bioinformático es de un beneficio para la salud, de un beneficio para el sector económico. Por ejemplo, nosotros no participamos directamente en en la detección de COVID, porque no es nuestra área en particular, pero los bioinformáticos encargados de todo esto, pues sí juegan un papel importante en que se distribuyeran las secuencias y pudiera haber pruebas de detección rápida para esta pandemia. Entonces, vamos, esto que nosotros venimos aprendiendo desde hace mucho y que queremos ahora transmitirles a ustedes, va a traer un beneficio no solamente para ustedes, sino para la comunidad. Entonces, está padre. La verdad es que es un área muy padre. Y es un área que creo yo, y ahorita que lo mencionaste con el tema de COVID y que también el asunto de que está involucrado en algún punto también en diagnóstico de enfermedades o en ciencia básica también, es el que participas con grupos más diversos, ¿no? O sea, tienes mucha interdisciplina y creo que de ahí deriva, por ejemplo, es algo que a mí me encanta, ¿no? Ver proyectos diferentes, que cambia el modelo, que cambia la pregunta, ¿no? Que se están haciendo, el tipo de datos que tienen y cómo vas a resolverlo. O sea, es esta cuestión de y cómo lo voy a resolver, ¿no? Y aparte lo voy a resolver, pero tengo esta computadora, ¿no? Ay, híjole, o sea, esta computadora no tiene suficiente RAM, ¿qué voy a hacer? Le voy a colaborar con tal. En fin, o sea, se vuelve algo muy multidisciplinario por lo masivo y grande que llega a ser este tipo de proyectos, ¿no? Y eso habla también de otro skill que yo agregaría,
también importante, la comunicación, ¿no? Y este puente que vas a hacer con ese tipo de otras carreras, ¿no? En donde vas a intercambiar antecedentes, datos, ¿no? El contexto para que tú puedas analizarlo. Hablando de esto de los antecedentes biológicos y tal cual los datos, que creo que son dos elementos esenciales también, platíquenos un poco de la importancia que ustedes ven de estas dos cosas, ¿no? Datos y los antecedentes biológicos de los datos. Pues, no sé, para empezar, si, bueno, ustedes que nos escuchan, si están ya involucrados en algún proyecto de investigación o en su propio trabajo, a lo mejor ya están haciendo experimentos y están generando datos de algún tipo. Pueden ser secuencias, pueden ser estructuras, pueden ser lo que ustedes se imaginen, ¿no? La, lo que uno hace como bioinformático no solamente tiene que ver con aplicar un método a un set de datos, ¿no? O sea, en esencia es lo que hacemos, pero una de las preguntas subyacentes detrás de todo eso es, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? Entonces es muy importante que tengan detrás de todo esta cantidad de datos que están generando, pues que haya una finalidad, ¿no? O sea, que haya una pregunta, por ejemplo, quiero probar si hay algún fármaco que pueda combatir tal o cual enfermedad, quiero ver si tal o cual bacteria puede ser patogénica o si puede ser de interés biotecnológico. O sea, yo creo que tener una pregunta va a ser lo que nos va a llevar a uno, a generar datos y dos, a seleccionar los métodos adecuados para analizar estos datos y para contestar esta pregunta que traigo ya desde antes, ¿no? Entonces, creo que sería una parte muy importante. Sí, definitivamente Sí. se necesita el conocimiento previo del origen de los datos, si tienes datos asociados, algunos parámetros que se hayan medido, qué es lo que tú esperas encontrar o por qué hiciste ese trabajo, ¿no? Entonces, bueno, hablando en sentido general, creo que nos estamos refiriendo a bioinformática como sinónimo de secuenciación masiva, ¿no? Que es la definición más común actualmente, pero la bioinformática también incluye otros elementos de este, interacción ligando-receptor, descubrimiento de fármacos, los estudios pues precisamente para el diseño de fármacos, y pues también estudios de química, físico-química, que también van relacionados con la bioinformática, pero en su principal definición asociada es manejo de secuencias. Entonces, es necesario conocer el antecedente y eso te va a dar muchas más herramientas para poder llegar a una conclusión, pues, sólida, ¿no? Más que nada. Pues bien, chicos, llevamos, bueno, casi nos quedan 3 minutitos y bueno, creo que ya recapitulando un poco, básicamente es las habilidades pues, de constancia, ¿no? Que vienen del lado humano, pues, ¿no? Ser Ujú. constante, pues, de imprimirle mucho esfuerzo al trabajo. Por otro lado, el lenguaje de programación, ¿no? Al menos, ¿cómo le vas a hablar a la computadora? En cualquier lenguaje que tú decidas, me parece que inicia con alguno, pero ese sería, ¿no? El otro, poner atención, ¿no? En la estadística, que es muy relevante, ¿no? Al manejar muchos datos, entonces, pues por ahí lee acerca estudia un poco más de esto. Ya llegaremos a algún punto, tal vez les recomendaremos también libros o algunos sitios, ¿no? Datos, evidentemente datos se necesitan, sino de dónde, qué vas a hacer. También les platicaremos después de dónde pueden obtener datos, ¿no? O sea, ya sea que si no tienes o te faltan datos, digamos, a complementar Ujú. tu proyecto, hay miles de otras formas, ¿no? El antecedente biológico que le va a dar un contexto a tu proyecto. Y quiero recalcar mucho esto de un proyecto no meramente va a ser en el área de un laboratorio, de investigación, etcétera. Este proyecto puede incluso ser en una área comercial, bueno, no dijera comercial, un área empresarial, mejor dicho, pero puede ser una empresa de salud, por ejemplo, una empresa biotecnológica. Hay infinidad de aplicaciones de esto, ¿no? Conforme las tecnologías se han acoplado y al final del día los datos,
pues por eso lo vamos a poder utilizar en una amplia gama. Y bueno, esos creo que ya no los terminé de contar, creo que eran 4, ¿no? Pero creo que, no sé, si tienen algún otro más que quieran agregar. Hay O muchos así la más. dejamos ahorita y ya después los... Esto es dinámico. O sea, seguramente mañana van a salir otros puntos importantes. Sí, por ahí, por ejemplo, el tema del hardware, ¿no? Tal vez, no sé qué tan relevante lo crean. Volvemos a la transmisión, se corta aquí un poquito. Pero digo, ya estábamos en la recta final del capítulo del día de hoy. No queremos abrumarlos demasiado. Sí hay muchas cosas que necesitas, pero el objetivo de AT Genomics es ayudarte en este camino. Entonces, creo que algo que me gustaría saber es, pues, cuáles son sus conclusiones, pues, de este capítulo, chicos. Agítese antes de usar. Necesitamos varias cosas y no es un camino fácil, ¿no? Es un camino que tienes que ser, pues, perseverante y estar ahí, ¿no? Gracias. Pues nosotros estamos para guiar también en ese aspecto, en ese camino, pues dar algunos consejos técnicos en cuanto a, pues, qué sistema operativo me conviene, cuánta RAM voy a necesitar para determinado tipo de análisis, qué tipo de secuenciación es el más adecuado para este tipo de muestras, o cositas así, ¿no? Vamos a empezar a generar más contenido referente a esto. Y bueno, yo creo que es un camino que vamos a recorrer juntos como ATG. Es un proyecto que empezó hace más de 6 años en el Simvestab precisamente. Entonces, eso ya como servicio, porque como clases y asesoramiento, yo creo que empezamos, ¿en qué año empezamos con las clases, Vic? ¿Como en el 2010? 11, no, tú empezaste en el 2010, yo empecé en el 2012 la clase en la materia, ¿no? de bioinformática en el departamento de genética. Entonces ha sido un camino largo y hemos visto muchas deficiencias que ha tenido también la enseñanza y los programas en cuanto a bioinformática se refiere, ¿no? Entonces tratamos de compartir con las personas como nos hubiera gustado a nosotros que se nos hubiera enseñado, ¿no? Es decir, mira, por aquí va o esto o así, y ya después vamos avanzando poco a poco, ¿no? Entonces, es un camino muy largo, un lenguaje de programación, tener nociones de estadística, pues tener el contexto biológico bien claro, y sobre todo no perder el hilo de que esto también es ciencia, ¿no? Es una ciencia que cumple con rigor todos los pasos del método científico y que se puede publicar, se puede desarrollar, se puede cuestionar muchas metodologías, pero pues hay que tener las herramientas adecuadas. Y ATG está para eso, ¿no? Sí, en realidad, o sea, son muchas cosas lo que queremos hacer. Nos sentimos capaces de hacerlo, primer punto. La otra cosa importante es que queremos que seas parte de nosotros, no, o sea, como bioinformático, porque en México hace falta bioinformáticos. O sea, tú vas a cualquier institución y a lo mejor no hay presupuesto para un bioinformático, pero hay la necesidad de un bioinformático. Entonces, o sea, quisiéramos no sonar un poco presumidos, pero, o sea, la verdad es que hemos tenido buena demanda de trabajos, buena oferta de trabajo hacia lo que nosotros hacemos, y eventualmente tenemos que decidir si tomar camino A o camino B, ¿no? Entonces, creo que es importante que ustedes como estudiantes, como profesionales que están haciendo cosas biológicas, sepan que hay un mundo afuera que está bien padre, o sea, que es un camino bien bonito, que les va a dejar muchas satisfacciones, que les va a traer muchas recompensas, no solamente económicas, sino también, ¿cómo decirlo?, intelectuales, o cosas incluso bien padres como, no sé, en un momento dado llegar a cambiarle la vida a un paciente, participar en un proyecto que tenga un impacto económico nacional, no sé, cosas en las que afortunadamente hemos tenido nosotros la oportunidad de participar y dar fe y legalidad de que pues todo esto que aprendimos de forma autodidacta funciona y funciona muy bien. Entonces, queremos que pues, seas parte de nosotros, que seas un bioinformático en México haciendo bioinformática. Muy bien dicho, Vic. Sí, pues bueno, espero que
les haya gustado este primer capítulo. Les repito, es una temporada, todo esto es nuevo, es una nueva etapa para ATG, y los invitamos a que si te gustó este video, o si nos estás escuchando, que nos sigas y lo compartas, nos comentes, nos digas si me parece tal, no me parece tal. Queremos hacer comunidad con ustedes, ¿sí? Entonces, bienvenidos, siéntanse con toda la confianza y libertad de podernos compartir, pues, cada uno de sus casos. Esto no está tampoco escrito así en piedra, en realidad todo esto es muy dinámico, o sea, hay muchas técnicas, metodologías, van mejorando, etcétera, y lo estamos orientando tal vez mucho a un público que está empezando ¿no? Pero si tú también ya has empezado a recorrer el camino, si ya has hecho algunos proyectos, también eres bienvenido. También nos aportas muchísimo con tus comentarios y con, inclusive, ¿no? ¿Qué tal en una de esas, un día de estos, nos ponemos a conversar y estamos platicando aquí, ¿no? Entonces, estamos abiertos a pues, cualquier propuesta que tengas y pues en todas nuestras redes sociales nos puedes encontrar como @atgenomics. Ya pronto estará también nuestro canal de YouTube. Por lo pronto nos ves, tenemos Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Y bueno, ustedes chicos los podemos encontrar en no los podemos encontrar después, seguir algunas de sus recomendaciones, ¿cómo los podemos Bueno, yo estoy buscar? como Otoniel Maya en el Facebook, en LinkedIn, en ResearchGate, creo que en GitHub también. Otoniel Maya. Mm. Gracias. A mí me encuentran como Víctor Flores, pero también van a encontrarse sorpresas desagradables porque es un nombre muy común, así que más fácil si me encuentran en @bflorero. Es bien Así. divertido que Sí. se nos gane a todos. Y a mí me pueden encontrar como @dianolaza, con S. Dianolaza con S. ¿va? Entonces, prácticamente todos lados. Mi nombre es Diana Mendoza. Ahí, y cualquier cosa que quieran, pues escríbanos y porfa, compártenos. Ayúdenos, por favor, a también estar divulgando la bioinformática y la forma que queremos también de divulgarlo, ¿no? Las buenas prácticas, ya estarán viendo todo lo que estaremos generando. Poco a poco lo vamos a ir haciendo. Este es un proyecto que estamos haciendo alternativamente a nuestros proyectos. Entonces, poco a poco lo vamos a ir sacando, pero les digo de una vez, vamos a tener invitados especiales, vamos a tener tutoriales, tutoriales que te van a servir, ¿no? Que vas a poder utilizar en tus proyectos, sesiones de debate. ¿Qué pasó? Duelos de programación. Duelos, y lo que vayamos agregando. Entonces, pues muchísimas gracias por estar aquí. Y muchísimo gusto de que nos hayan encontrado. Saludos en el futuro. Saludos. Bye Bye. chicos, que estén muy bien. Bye. Hasta luego. Bye.